Listo. ¿Se visualiza el libro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Muy bien, entonces. Como siempre les digo, tienen que respetar los signos puntuativos. Lean, no se les está apresurando. Lean despacio, pero no tan lento tampoco. Si tienen aumentar la velocidad, no hay problema. Si ya están visualizando bien, leyendo bien, empiezan a aumentar su velocidad. ¿Ya? Los que puedan, poco a poco. Ya les había dicho alguna vez que cuando están leyendo una palabra, conocen por ejemplo la palabra la. Entonces, ya visualizan, mientras están hablando, están visualizando la siguiente palabra. Así van a ejercitar su visión periférica, su visión en la lectura. Poco a poco van a dominar y poco a poco van a empezar a sumarle más, hasta que puedan ver, no sé, hasta 5 o 6 palabras en una sola visión y pasen a otra parte más, mientras estén leyendo lo que ya han visto. Y así más rápido van a hacer la lectura. Aunque en algunos libros no es dable leerlo rápido porque no se entendería la esencia del libro. Pero como estamos acá nosotros para aprender, poco a poco, ¿listo? Yo voy a empezar y después va a ser Gerardo y después Fabricio. Si alguien ingresa, va a ser después de Fabricio, ¿listo? Ok, profesor. Muy bien, entonces, vamos a ver. Un enigma, la piedra Rosetta. Ya les había explicado algo ayer. A ver, ¿recuerdan qué les había dicho de la piedra Rosetta? ¿No recuerdan? Ayer les había contado qué había pasado con Napoleón y con Champollion, que fue también el que lo llevaba. Nada, ya voy a repetir, ¿ya? Profesor, yo sé que ya me recordé. Ya, dime. Cuando lanzaron sus bombas de Napoleón, más después de unos años, no, de muchos años, si no hubieran lanzado esa bomba, no hubieran encontrado la piedra Rosetta. Es un fragmento de una antigua estela egipcia que tiene Ya, como las letras de los egipcios. ya, muy bien. En su esencia está muy bien esa parte de la piedra Rosetta que encontraron en el desierto. En realidad es una piedra, pues, ¿no? Una tablilla donde han escrito, hay tres escrituras. La jeroglífica, la demónica y el griego antiguo. Gracias a esa piedra, pues, por eso es importante que se ha podido descifrar, es decir, lo que decían en los muros de los antiguos faraones en sus tumbas, lo que hemos leído anteriormente. Antes solo se miraban, pero no sabíamos qué decían, porque pues eran palabras que solamente eran figuras para nosotros, dibujos nada más. Por eso la diferencia entre los jeroglíficos y nuestra lengua o nuestro abecedario. Nuestro abecedario son letras, ¿no? Grafías, ya que les había dicho. Letras o grafías es lo mismo. Nada más juntamos y nos hacen una palabra. A diferencia del jeroglífico, son dibujos. Por eso le llama ideogramas. Entonces, cuando encontraron esa piedra, pudieron deducir lo que decían los demás escritos, gracias a esa piedra. Ahora, ¿qué tiene que ver Napoleón? Pues fue cuando él fue a invadir Egipto. No tanto porque lanzaron bombas, sino a invadir Egipto. Y siempre Napoleón llevaba científicos. Entre ellos hubo justamente Champollion, el que descifró la piedra Rosetta. Fue un intelectual francés. Muy bien. Empiezo ya. La expedición de Napoleón a Egipto fue lo que impulsó el estudio científico del pasado egipcio y la interpretación de los jeroglíficos. Con Bonaparte comienza la egiptología. Desde el punto de vista político, la expedición a Egipto no dio ningún resultado durable, pero tuvo una profunda repercusión científica. El ejército francés no llevó solamente militares al país del Nilo,
sino también todo un equipo de sabios, de investigadores y de artistas. En el Cairo se fundó un instituto egipcio, en donde todavía hoy se puede admirar la riqueza de las colecciones formadas por los sabios franceses durante los meses de la campaña. Los principales resultados de sus investigaciones están consignados en una obra de 32 volúmenes titulada Descripción de Egipto. La mayor parte de los descubrimientos franceses cayó en manos de los ingleses después de la capitulación del ejército napoleónico. Y ahora forma base de las colecciones de antigüedades egipcias en British, así van a decir, si es que no, si saben hablar inglés, perfecto, no hay problema, ¿ya? Yo también no sé, prácticamente no sé poquísimo inglés. El British Museum de Londres. Sigue Gerardo. Ya, profesor. Los soldados franceses realizaron el descubrimiento más importante, efectuando obras de fortificación cerca de la pequeña ciudad portuaria de Rosetta, al este de Alejandría. Desenterraron una piedra de basalto pulito de color negro. La piedra de Rosetta es de importancia excepcional por tener 3 inscripciones diferentes. Un texto jeroglífico, un texto en otros caracteres egipcios, en escritura cursiva, como los que se encuentran ordinariamente en los rollos de papiro. Y bajo estos 2 textos, una inscripción en griego. Los sabios no tuvieron ningún trabajo en descifrar estas últimas. Se le llama, trata de una decisión tomada por una asamblea de sacerdotes de Memphis en 196 a.C., durante el reinado de Ptolomeo. Quinto, según la inscripción, este rey eximió a sus súbditos de ciertos impuestos, desgravación que aumentó su bienestar. Para agradecer este noble rasgo, los sacerdotes habían decidido erigir una estatua al rey en cada templo y organizar cada año festejos en su honor, y perpetuaban esta decisión haciéndola graba en piedra.
y ordenó que fuese colocada una copia en todos los templos importantes. Un ejemplar de estas placas conmemorativas fue lo encontrado por los soldados de Napoleón, aunque por desgracia la piedra estaba muy deliriosa. La piedra de Rosetta deteriorada. La piedra Rosetta proporcionaba a los egiptólogos la traducción griega de un texto jeroglífico bien delimitado y un texto escrito en la antigua escritura popular de los egipcios. Se había encontrado pues la clave de los jeroglíficos, pero cómo crearla, cómo identificar los signos de esta escritura desconocida que pertenecía a una lengua ignorada y desaparecida, sin tener la menor idea de su pronunciación. En aquel texto se citaba una importante cantidad de nombres propios, y estos siempre se parecen un poco en todas las lenguas. Solamente estos nombres propios podían servir de ayuda a los investigadores. Sí. El primer sabio que estudió la piedra de Rosetta se declaró vencido y sin embargo era uno de los mejores orientalistas franceses. Él también orientalista y diplomático sueco Johan David Akerblack tuvo más éxito y fue el primer que alcanzó resultados de verdad positivos, lo que le proporcionó el calificativo de primer egiptólogo. Examinó primero el segundo texto de la piedra de Rosetta y desentrañó sucesivamente los nombres de Ptolomeo, Alejandro, Arcianoe, Berenice y Sei. Muy pronto Akerblack conoció suficientemente la antigua lengua popular de Egipto como para deducir
su alfabeto a grandes rasgos, los que fue muy útil para la investigación de interpretación de jeroglíficos en 1802. Åkerblom publicó un libro sobre la piedra de Rosetta, que preparó gran parte el estudio del desciframiento de los mismos. Si Åkerblom hubiera sido menos modesto y sobre todo hubiera gozado de independencia económica, hubiera llegado a resolver por completo el enigma de la piedra Rosetta. El médico y naturalista inglés Thomas Young continuó la tarea de Åkerblom y ayudándose de sus resultados, utilizó su extraordinaria perspicacia en interpretar ciertos jeroglíficos muy particulares que en el texto aparecían rodeados de una línea oval, y como un sabio danés Zoëga ya había demostrado antes que aquello se trataba de nombres de reyes y reinas. Young pudo descifrar dos letras del nombre Ptolomeo y traducir otros 3 jeroglíficos, pero a partir de aquí no hay que tantear y vacilar. Muy bien, un momentito ya. ¿Qué ha pasado, Aidan? ¿Por qué estas horas? Disculpa, profesor, es que no regresaba mi internet. Después de Fabricio vas a leer. Sigue, Fabricio. Ya, profesor. Note, profesor. Un joven sabio, víctima de la política. El gran investigador Jean-François Champollion nació en el año 1790 en una pequeña ciudad del sur de Francia, hijo de un librero que gozaba de buena posición. La infancia de Jean-François tuvo como trasfondo la Francia revolucionaria. El terror estaba entonces en su apogeo. ¿Qué dijimos cuando no está la U? Sin la U. Recuerda guerra. ¿Cómo se lee guerra cuando está la U? Y si no está la U, es una J. Apogeo. Ahí está. Listo. Muy bien. Bien. No te olvides. Cuando tengas dificultades de ello,
Recuérdate de guerra. Guerras, entonces, y de cigüeña. Ya, cuando está la U, pero no tiene la diéresis, es gue o gui. Y si está la diéresis, esos puntitos encima de la U, ahí sí recién se vocaliza la U, como cigüeña, lingüística. En este caso no tiene ni la U, entonces es una J. Apogeo, por ejemplo, bueno, se me ocurre esa palabra apogeo. Ya, sí, siguiente. Sí, A sí. los 9 años, el muchacho ingresó en una escuela de Grenoble y muy pronto tuvo trato íntimo y familiar con el prefecto del departamento, hombre muy culto, el prefecto del departamento, hombre muy culto que había formado parte del Estado Mayor Científico de Napoleón durante la expedición a Egipto. El joven Champollion se complacía en contemplar los objetos históricos que su amigo había traído del país de los faraones. Su tierna edad no era obstáculo para demostrar un dominio prodigioso en el estudio de las lenguas. A los 16 años comenzó la publicación de una obra de gran envergadura sobre el Egipto. Sí. De los faraones. Estaba ya familiarizado por propia iniciativa y sin ayuda de nadie con numerosas lenguas orientales, hebreo, árabe, sirio, caldeo, sánscrito y sánscrito, diversos dialectos persas e incluso lenguajes de China y de México. Sus largas veladas de estudio le consumían la vista, pero Jean-Francois no cejaba antes de cumplir los 19 años. Mira, también estabas. Hay un Sus punto ahí. largas, pero Jean-Francois no cejaba. Antes de cumplir los 19 años, fue nombrado profesor de la historia en Grenoble. Muy bien. Acá tenemos el retrato de Champollion, el que, a pesar que habían otros estudiosos de la piedra de Rosetta, él pudo deducir. ¿Y todo por qué? Por todos los estudios que tuvo justamente de lenguas. Todo ello estudiado. Esta lengua es muy especial, porque hasta ahora se conoce que es la más antigua a nivel mundial. Es decir, se puede decir que es la que ha dado origen a todas las lenguas. Se puede decir, en realidad no, pero es la más antigua, la que se conoce hasta ahora. Se data más o menos unos 5.000, 6.000 años antes de Cristo todavía. ¿Bien? Por eso él pudo, esos estudios pudo deducir qué significaban los demás escritos. Por eso es importante, un momentito, perdón, Fabricio. Por eso es muy importante leer para informarse de otros estudios y poder relacionarlas y poder sacar un punto de vista o algún descubrimiento. Todos, no porque sean matemáticos, no han estudiado o no han leído historia, siempre han tenido que leer. Claro, algunos se especializan en lo que más les importa y eso leen, pues. Por eso es que sacan una nueva forma de pensar o plantean alguna teoría o algún estudio. Y siempre va a haber, siempre. Por eso es muy importante la lectura. No porque, repito, no porque sea uno matemático o les gustan las matemáticas, no va a leer. También tiene que leer. Es básico, la lectura es básico para cualquier cosa, para nuestras vidas en realidad. ¿Listo? Cuanto más leemos, tenemos más visión de lo que podamos interpretar, mirar o dar un punto de vista de algo. ¿Ya?
Sigue, Fabricio. Ok, profesor. Champollion había empezado a trabajar en el Collège de France con los manuscritos coptos y redactando un estudio sobre los gigantes de la Biblia. Luego, hacia 1808, se había apasionado por la inscripción jeroglífica trilingüe de Rosetta, cotejándola con un papiro demótico y con los textos de Plutarco. En 1814, el año de la abdicación de Napoleón, editaronse Muy bien. en Grenoble los dos primeros tomos de su obra, Egipto bajo los faraones, que le situaron en primera línea de los orientalistas y egiptólogos de su tiempo. Durante toda su vida, Champollion siguió siendo acérrimo partidario de Napoleón y nunca trató de ocultar sus opiniones. Algunos integrantes llevaron sus quejas a la corte de Luis XVIII Ya, se puede decir también 18. Ya sí. y, por orden del rey, Champollion tuvo que cesar en sus actividades de profesor. Privado de su cátedra, se retiró a Figeac, su población natal, en el departamento de Lot, y siguió sus estudios sobre gramática y diccionario coptos. Hasta pasados 6 años, no recibió autorización para regresar a París. Y entonces, 1821, pudo seguir dedicándose a sus trabajos para la interpretación de documentos jeroglíficos. Publicó entonces en Grenoble un estudio sobre la escritura hierática. Al año siguiente, leyó en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras su famosa carta a M. Dacier sobre los jeroglíficos fonéticos, sentando ya bases ciertas para la lectura de varios nombres de faraones y altos funcionarios. Al mismo tiempo confirmó a la sazón el origen grecorromano del zodíaco de Derán. En 1823 publicó su Panteón egipcio, reproducción documentada de las divinidades de aquel antiguo imperio oriental, y al siguiente año un ensayo del sistema jeroglífico de los egipcios, confirmando sus métodos de descifrar. Su reputación como egiptólogo era ya enorme en todo el mundo erudito. Muy bien.
Profesor, una pregunta. ¿Eso es antes de Cristo o después de Cristo? ¿Cuál? El descubrimiento, lo que estamos leyendo ahorita, esta partecita, Sí, es sí, después de profe. Cristo, después. Napoleón es después de Cristo, ya siglo XVIII. Ah, ok, Por eso profesor. dice acá, mira, este es ya siglo XIX, 1821, justamente es la independencia del Perú también. En ese Sí, sí. tiempo, él ya estaba publicando los libros. Acá está mal tipiado, ya está mal. Es greco-romano, no es romano, acá está, no es romano, romano, greco-romano. O sea, la cultura griega con la fusión de la cultura romana. Acá se ha equivocado. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, profesor. Ya, muy bien. Sigue Aidan. Aún con la salud muy quebrantada por el prolongado trabajo y su innata inquietud, había descubierto el camino de un nuevo mundo, en donde la paz de su alma estaría al abrigo de todas las tempestades de la política. Se entregó al dominio infinito de la egiptología, ciencia que aún estaba en Pañales. pañales. Creo que se está llamando Aidan. Sí, profesor, ¿puedo yo? Ya, el toque corre, ¿ya? Ya, miren, voy a reducir un poquito esto. Esto es la piedra roseta. Así lo encontraron. Y este se demilita. Justo esas rayitas donde ven son las diferentes escrituras. No la vamos a entender. No, yo, es más, así la tendría en vivo y en directo, la entendería. Para mí serían solo garabatos. Entonces son los estudiosos. Empiezan a comparar con otras lenguas porque ya saben. Es igual que nosotros tratemos de leer el chino, que no sabemos tampoco, ¿no? Tenemos que aprender esa lengua para poder interpretar lo que dice, sobre todo en los nombres. Hay nombres que podemos eh, traducir. Justamente de los nombres de los faraones son los primeritos que han empezado a traducir. Gracias también a esta comparación de las letras y de lo que significaba cada palabra. Por ejemplo, Masha se dice en ruso y María en castellano. Eso significa Masha. Por ejemplo, Luigi en italiano, Luis en castellano, Lois. Entonces, profesor, Sí, Masha en Rusia es María. María, sí, María, Masha. Uh-huh. Y así, no todos los nombres también se pueden traducir, ¿no? Porque algunos nombres son propios de esa lengua y a veces no tiene traducción a la otra lengua, cualquier otra lengua. Por eso se dice tal cual. ¿Ya? Poco a poco, pues. Algunos se inventan, pues también, ¿no? No sabemos también qué significa. Hay nombres antiguos que justamente en este libro, o creo que es en el siguiente libro, se escucha, por ejemplo, Orestes, Helena, ¿qué más? Bueno, hay palabras antiguas o nombres antiguos que todavía perduran en el tiempo, siguen en la actualidad, se siguen utilizando. Héctor, por ejemplo, alguna y otra palabra. Atenea, aún de vez en cuando. Ya está ahí Aidan. Yo voy a seguir esto y de paso explico. A ver, voy a agrandar un poquito más. Saben que están acá leyendo, se les ocurre llamar. Champollion descifra los jeroglíficos. Su primera tarea fue explicar los 7 jeroglíficos que componían el nombre del rey Ptolomeo, o en griego, Ptolomaios. Después de muchísimas horas de búsqueda y decepciones, descubrió que en el texto jeroglífico el nombre parecía
en una forma. Tolmais. Acá tenemos. Es la habilidad que algunos tienen, pues, de aprender rápido una lengua. Tal vez ustedes conozcan a alguien que sepa rápido, aunque también se puede aprender. Todos podemos aprender siempre y cuando le pongamos ganas, motivación y pues las lenguas son como las matemáticas, sumar y sumar. En castellano, por ejemplo, es parecido a las matemáticas. Sumamos letra por letra. Después sumamos significado por significado y nos da en conclusión un significado, un concepto general. Y poco a poco así, utilizamos más. Casi todos los idiomas son de la misma forma. Algunos no tienen, por ejemplo, artículos. Nosotros tenemos artículos. En algunos idiomas desaparecen los artículos. Así como el japonés o el chino. Toda una figura nos da a veces una oración o una frase. Pero para nosotros tenemos que juntar palabra por palabra para que nos dé un significado. ¿Todavía no viene Idan? Ya sigamos. Se ayudó también con el nombre de Cleopatra, que aparece en la inscripción jeroglífica de un obelisco de la isla Filé, al sur de la primera catarata. Se tenía una traducción griega del texto y Champollion se procuró una copia de la inscripción, el nombre de Cleopatra, rodeado en el texto jeroglífico con la habitual línea oval. Aparecía de la siguiente manera. Ahí tenemos el nombre de Cleopatra, todo este dibujito. Ahí está, estos son ideogramas, pues, ¿no? Acá por ejemplo, es un nave. Acá tenemos cada uno. Acá, la L, la E, la O, la P, y así, cada uno de estos. Se nota un poquito, ¿se nota bien el número o no se nota? Sí, profesor. Por ejemplo, acá la 1 es un triángulo, acá está, y es la K. El 2 parece un buey, un animal echado, que es la L. La 3 es la E, que es una P al revés, algo así. Y así. Ha evolucionado hasta nuestros días esa clase de letras. Ya les había comentado que de los fenicios ha nacido nuestro abecedario. Es más, el cirílico se parece, algunas palabras se parecen. El cirílico viene de los griegos, es decir, el ruso. ¿Se mira mi teclado? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Este es el cirílico. Algunas letras se parecen, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, no es la P, pero es una R, pero parece, para nosotros la P. Este sí es la O, pero no es, perdón, una E, pero yo se dice. Este es IO. Y así, ¿se dan cuenta la diferencia de todo ello? Algunas se parecen. Eso ha sucedido por el desarrollo, la evolución de las mismas lenguas. Así como el humano se ha desarrollado de un ser simple, de un animal simple, las lenguas también se han desarrollado. ¿Estás ahí, Aidan? Con la explicación de este nombre, Champollion encontró bueno, a ver, mejor, sigue Fabricio, a ver, tú lee, no voy a leer. Sigue Fabricio. Ok, profesor. Perdón. Después de Aidan, allá, yo era, ¿no es cierto? Mejor que siga Gerardo, ya después tú, Fabricio, ¿listo? Ya, profesor. Con la explicación de este nombre, Champollion encontró tres jeroglíficos que eran comunes a ambos nombres, es decir, B, O y L. Además, descubrió otros dos significados que traducían las variantes del sonido, signos que traducían las variantes del sonido, T y otros 7 jeroglíficos animados por el éxito.
continuó por el camino ya trazado y comenzó el examen comparativo de todos los nombres y títulos reales que cayeron en sus manos, desde tener en cuenta que la escritura jeroglífica no es excepcionalmente literal. El mismo jeroglífico puede representar una palabra entera y esa no es la única dificultad. Un mismo jeroglífico puede en distintos casos indicar sonidos diferentes según el sonido que le diga. Por otra parte, la interpretación de los jeroglíficos están obstaculizada por una graciosa investigación de los egipcios, invención de los egipcios de la 10 más 8. 18 Ya. Se puede decir 18, pero también se puede decir 18º, porque décimo es 10 y octavo es 8, 18º, o 18ª en este femenino, ¿no? Ya, y decimoctava la introducción de acertijos en la escritura, por ejemplo, Ahí tienes un punto. ¿Qué ha pasado? la introducción de acertijos en la escritura, por ejemplo, a veces se encuentra en el texto que dibujó representando a un hombre que agarra a un cerdo por el rabo. Ahí tenemos el dibujito. El ideograma. Sigue. El egipcio decía guard, ¿Qué es? Nada más. ¿qué es? Y cerdo, tet. Por lo tanto, el acertijo significaba vertet, ¿Qué es tep? que es tet, que quiere decir lazuli. Por otra parte, algunos de los más célebres pasajes de la literatura egipcia han llegado hasta nosotros en copias debidas a los niños de la escuela, a quienes se daba esta tarea como ejercicios. La caligrafía imaginemos en qué estado se encontraban estos textos, como es natural. Las manos infantiles dibujaron ciertos pasajes muy torpemente. Adivinar algunos fragmentos debe considerarse como una gran suerte. Muy bien. Sigue Fabricio. Ok, profesor. La arqueología romántica. Pero la intuición genial de Champollion le permitió vencer las mayores dificultades. Veamos cómo interpretó estos jeroglifos de Nubia.
Sigue, sigue. Reconoció enseguida los dos últimos, y los dos primeros signos. En el primero vio una representación del disco solar y gracias a su profundo conocimiento del copio, lengua religiosa de los... Perdón, Fabricio. Es copto. Acá se equivoca igual, ¿ya? Es copto, no es copio, copto. Ya, del sí. copto, lengua religiosa de los cristianos de Egipto. Supo que el sol se llamaba Ra. Luego, su genial inspiración intuyó que el segundo significaba nacimiento, que en copto se dice más, y obtuvo así la palabra Ramasés, es decir, Ramsés. Ahí está. Sigue. En otro recuadro halló un nombre que terminaba de igual manera, pero el primer signo representaba un ibis. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo analizado para poder llegar a un nombre? Así igual, nosotros podemos analizar nuestras... Profesor, ya regresé. Muy bien. Un momentito ya. Que termine Fabricio y después sigues tú. ¿Se dan cuenta cómo lo mismo hacemos nosotros para estudiar una lengua? Ustedes van a reconocer bien los artículos, los determinantes, los sustantivos, los verbos. Y de acuerdo a esos verbos, estos sustantivos, ustedes todavía están aprendiendo, les falta todavía más, pero durante toda su temporada escolar van a seguir aprendiendo nuestra lengua. Y sus reglas, todo lo que es ortografía. Y con ello van a poder comparar otra lengua y así más sencillo les va a ser aprender otra lengua. Vamos a ver este último, ¿ya? Hasta acá lees Fabricio, está ahí, hasta donde sombreado, ¿ya? Okay, profesor. El ibis era el pájaro consagrado al dios Tutmés. Se dijo Champollion con infalible certeza. Seguro entonces de su empresa y rebosando alegría, recogió sus notas. Corrió a su casa de su hermano, profesor de la Universidad de Grenoble, y arrojó el paquete de manuscritos sobre la mesa. Exclamado, ahí está, y cayó en redondo al suelo, presa de una crisis nerviosa, más que justificaba después de 15 años de penoso y agotador trabajo intelectual. Muy bien, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es lo gratificante cuando uno empieza a estudiar. O sea, miren, 15 años de todo un estudio y poder descubrirlo. No solamente ha sido en él, ha sucedido en Einstein, ha sucedido en Newton, muchos intelectuales han estudiado, leído, y después de muchos años, como quien dijera, se les prende el foco y les sale la idea, les sale bueno, a ver, ¿qué le puedo decir? Esa magnanimidad, a ver, para que me entiendan. Esa interpretación de lo que han estudiado, para que se pueda entender, para el común pues, de los mortales, ¿no? Porque si escribirían tal cual ellos han tratado de descubrir, no podríamos ni entenderlos. Profesor, tengo una... Profesor, disculpa que le interrumpe, pero... Profesor, buenas tardes, soy yo, Amanda. Primero que me pregunte Fabricio, dime Profesor, Fabricio. ¿podemos terminar de hablar y después... Primero que me pregunte Fabricio. Dime Fabricio. Tengo una duda. Arriba, cuando yo estaba leyendo, había unas líneas y ahí tenemos que parar. ¿Dónde? Dice, más abajo, profesor.
abajo, ahí dice casa de su hermano y esa línea. ¿Qué significa? Ah, ya. Esto es algo así como un paréntesis. También se puede parar y tomar una entonación, como si fuera que estaría entre comas. También, mira. Ah, ok, profesor, gracias. Sería así. Según entonces de su empresa, seguro entonces de su empresa y rebosando de alegría, recogió sus notas. Profesor, ¿ya Corrió. puedo A ver, hablar? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy Profesor, leyendo. profesor, ¿Qué pasa? Estoy la madre le leyendo. iba a hablar. Estoy leyendo. Seguro entonces de su empresa y rebosando alegría, recogió sus notas, corrió a casa de su hermano, profesor de la Universidad de Grenoble, ya te das cuenta. Cuando hemos leído hasta aquí, le hemos dado una nota porque es parte de él, pero acá está el autor, porque está escribiendo toda la obra, le está dando un énfasis. Ah, Comienza. ok, profesor, gracias. Y arrojó el paquete de manuscritos sobre la mesa. Listo. Ya, y acá te la exclamó también. ¿Ya? Sigue Aidan. Profesor, antes de que yo lea, la madre le iba a decir algo. Sí, dime. Profesor, buenas tardes. Disculpe por entrar muy tarde, pero tenía una emergencia. Mi mamá se había quedado arriba y no había línea y yo no he podido entrar. Ya, Entonces, el por eso detalle no he podido es, entrar ahorita. pero hay para comunicarse. Así que discúlpeme. Hay para comunicarse. Ayer como hoy, por ejemplo, Danilo se ha comunicado. Bueno, Danilo ayer después de 10 minutos se me ha llamado. Pero hoy, media hora antes, más de media hora todavía antes, ya me había comunicado. Yo no estaba, no tenía en la mano mi celular. Y le llamo y me dice que, bueno, su mamá me dice que no va a entrar. Dice, así debe ser, pues, deben comunicar. No simplemente es me falté y punto. Ayer también les dije que feriado no hay para nosotros. Si solamente es una hora que vamos a estar acá. Saben que siempre va a ser, a menos que yo me adelante en un comunicado y les diga, ¿saben qué? Hoy no va a haber labores. Listo. O no vamos a hacer la lectura. Punto. Nada más. Ya sigue Aidan. Ok, profesor, el gran investigador permaneció 5 días en una especie de letargo. Es de imaginar con qué angustia el hermano, su fiel protector de siempre, fiel protector de siempre, siguió el curso de la crisis y con qué alegría debió abrir los ojos y recobrar el conocimiento. En lo sucesivo, Champollion pudo continuar sus investigaciones con la ayuda de amigos leales y realizó viajes de estudio a los museos de Turín, Roma, Nápoles y además ciudades italianas. Nápoles. La mayor fuerza de voz está en la na. Nápoles Ya está. Muy bien. y demás ciudades italianas, donde había restos antiguos de Egipto. Más tarde fue nombrado director de la sección de egiptología del Louvre, ya. Este es francés. Nosotros no tenemos esta combinación, la V con la R. Para nosotros sería bre, pero ellos lo escriben de esta forma también, ¿ya? Sigue. Ya. Y en 1828 pudo, al fin, realizar un viaje al país de los faraones,
por cuenta del mismo museo. Conseguía lo que desde la juventud había soñado, pisar aquel suelo tan rico en recuerdos para viajar por Egipto sin ¿Por qué contratiempos. te pasas el punto? Si hay un punto, mira. Y para decirme que, Recuerdos. a ver, escúchame un ratito. O para todos. Para decirme que no se mira el punto, la palabra siguiente está en mayúscula. Ya saben que después de un punto va a seguir con mayúscula. Cualquier palabra. Acá tenemos, por ejemplo, un punto, que es el del signo de admiración. Por eso está en mayúscula. Cuando está mal tipiado, o sea, cuando hay por error un punto, si se han dado cuenta en anteriores veces, no hay mayúscula, porque el punto no pertenece ahí. Pero acá ya nos está indicando que es un punto seguido. Hay que respetar esos puntos. Sigue. Desde acá sigue. Hey, Dan, ¿no está? Para viajar por Egipto sin contratiempos. Un momentito, voy a ver quién es. Daniel está ahí. Ya, sigue. Para viajar por Egipto sin contratiempos. Un momentito, perdón. Ya, ahora sí. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Pero Toronto, no podré hoy día hacer clases porque me había ido a un Ya. lugar y no podía hacer clases, profesor. Ya, listo, no te preocupes. Sigue ahí, Dan. En contratiempos. En aquella época era conveniente adoptar en lo posible las costumbres de los indígenas. Champollion se dejó crecer la barba y vivió tal a la usanza de los egipcios que llegó a parecer un auténtico musulmán. Radiante de felicidad, realizó largos viajes en barco por el Nilo. Contempló los altos alminares, los obeliscos y las pirámides, y gozó con el espectáculo de las palmeras, tamarindos, sicómoros y de los campesinos sicómoros. En la MO está la mayor fuerza de voz. Sicómoros de los campesinos trabajando con iguales instrumentos que sus antepasados. Como se podía ver en lo más antiguo en los bajos relieves, el especial chirrido de los primitivos mecanismos de irrigación accionados por una rueda movida por muelles, le causó una impresión imborrable. Parecía como si el luminoso cielo de Egipto y Nubia estuviera invadido por estos incesantes y melancólicos lamentos. A veces el viajero creía estar reviviendo las escenas descritas en el Antiguo Testamento. Pastores conduciendo sus rebaños, mujeres con cántaros en la cabeza, resplandor de fuego en las cabañas de adobe, juntos a las orillas del río. Muy bien. Voy a hacer unas preguntas. A ver. ¿Se pueden quedar más tiempo para seguir leyendo? Hoy no voy a ir a enseñar a la academia, pero me puedo quedar más tiempo con ustedes.
Los que desean se pueden quedar. Supongo que Danilo si se Profesor, quiere. ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora, profesor? Espera pues un cuarto de hora más si desean. Profesor, es que yo me tengo que ir a mi mamá. A mi mamá. Sí, profesor, no lo escuché muy bien. Soy Fabricio. ¿Qué tenemos que hacer? Si desean pueden salir, no hay problema. Nos vamos a quedar 15 minutos más. Supongo que tienen que, principalmente, Eidan, Danilo, y creo que también está Amanda ahí, ¿no? ¿Está Amanda? Sí, profesor, sí estoy aquí. Ya entonces, con los tres, supongo que pueden quedarse todavía porque les falta leer. No sé si Fabricio y Gerardo se... Yo sí me puedo quedar un poquito. Ya, Gerardo y Fabricio, si desean, se Sí, quedan. sí. Si desean, pueden salir. Yo, profesor, me puedo ir. Tengo que tocar mi órgano. Ya, listo, no hay problema. Ya. Yo voy con mi mamá a... Ya, listo, no se Adiós, preocupen. adiós, compañeros. Adiós. Hasta el lunes, Hasta nos vemos. Chao, cuídense, hasta el lunes. Chao, Amanda. Chao, profesor. Ya, Chao, chao. Gerardo. Cuídense, cuídense. Ya, entonces, con usted nos vamos a quedar un poco más, ¿ya? A ver, ¿dónde estoy? Ya, profesor, pero creo que se puede ¿Cómo? un poco de internet. Sí, sí, pero tu internet está un poquito mal. Ya, vamos a ver ya si, cómo está fluyendo. Ya, sigue, Amanda. Ok, profesor. Pero todas las maravillas del viejo país, cuna de civilizaciones, no eran nada en comparación con el entusiasmo que sentía eh, el erudito ante cualquier inscripción. Solo se podía igualar con la alegría que sintió al penetrar sus misterios por primera vez. Consumió parte de su vida en las largas estaciones que hacía junto a las tumbas de los reyes egipcios, en estancias que hacía junto a las tumbas de los reyes egipcios. En aquella atmósfera malsana y carente de aire, sacar copia de las extensas inscripciones requería un gran esfuerzo, ya que el trabajo tenía que hacerse con escasa luz y frecuentemente en posturas incómodas, y combinar interpretar todos los descubrimientos era agotador. Champollion soportó mal el viaje de regreso y el paso sin transición del clima cálido de Egipto, el crudo invierno de su patria, a poco de pisar Francia. En la Navidad de 1829 sintió un brusco cambio de temperatura y se vio aquejado por un gran ataque de reumatismo. Algún tiempo después de su regreso a París, el valor científico de su obra fue reconocido oficialmente con la creación de una cátedra de egiptología. ¿Cátedra? En la K está la mayor fuerza de voz. De la cátedra de egiptología. Hacia fines de 1831, Champion sufrió un ataque de apoplejía. Champollion sufrió un ataque de apoplejía y contrajo una parálisis parcial. La pluma se le caía de las manos, pero tuvo aún bastantes arrestos para terminar la manuscrita de su gramática y de su diccionario egipcio y ordenar la fabulosa documentación recogida en Egipto. En la primavera de 1832, Jean-Francois Champollion falleció a la edad de 41 años. Muy bien. Sigue Danilo. Ya, profesor. La egiptología se pone en marcha. Destrucción de los antiguos tesoros.
La religión de los egipcios fue factor importante en la preservación de su tesoro. Luego, su clima ha contribuido a hacer del país del Nilo un museo sin par en el mundo. Pero hoy hubiéramos podido conocer muchísimas más cosas de uno de los periodos más importantes de la historia de la cultura si tesoros insustituibles no hubieran sido destruidos por el fanatismo y la codicia del hombre. Muy bien, una cosita acá. Este es un caso especial. Por eso es que Danilo también se ha quedado sin aire, porque ya no había ni dónde hacer el pausa, ¿no es cierto? Claro, profesor, eso estaba diciendo, a la miércoles, no puedo respirar. En estas circunstancias, cuando no hay una coma que nos dé un pause, se puede hacer un pequeño pause para respirar. Ya donde ya no hay esa fuerza ya no hay aire, se bota y se hace un respiro. Por eso la entonación ayuda bastante, porque a veces no se nota, miren, digo yo. Pero hoy hubiéramos podido conocer muchísimas más cosas de uno de los periodos más importantes de la historia y la cultura, si tesoros insustituibles no hubieran sido destruidos por el fanatismo y la codicia del hombre. ¿Han notado dónde he hecho mi pause? En insustituibles y unos pausas anteriores también. Ahí se dan cuenta, sobre todo ahí. Entonces, ahí es poquito, o sea, no es muy diferente cuando hay una coma, pues, ¿no? Porque ahí, aparte que cuando está entre comas, por ejemplo acá, es para darle un realce, así como si fuera que tendría un signo de admiración, algo así. Por ejemplo, en los sin embargo, no te quiere decir algo, por eso es que está entre comas. Acá, por ejemplo, y te está llamando la atención a decir algo importante. Por eso está entre comas. No simplemente es por pause, sino para darle énfasis en la lectura. Muy bien, sigue ahí, sigue Danilo. Profesor, ¿dónde nos quedamos? Acá, ¿no? En los primeros cristianos ahí. Sí. Ya. Los primeros cristianos de Egipto practicaban su culto en las catacumbas y en los templos orados en las rocas. Y, comprensiblemente, por otra parte, hicieron lo posible para borrar de las paredes el recuerdo de las costumbres paganas, paganas, paganas. Después también los musulmanes obraron a rajatabla, ya que su ortodoxia mira con horror cualquier tipo de representación figurativa, y lo que escapó a la intolerancia religiosa no pudo eludir la codicia humana. Los mismos egipcios han considerado los restos de su antigüedad como una fuente de ingresos. Primero se destruyeron las moradas de los antiguos egipcios, que como las casas de los campesinos de hoy, estaban hechas de adobe. Poco a poco, esas viviendas se desmoronaron bajo la acción del tiempo y, cuando se volvieron inhabitables, el campesino inhabitables. Creo que esa vez no estabas. Voy a explicarlo de nuevo, tal vez nos han olvidado. Voy a explicar esto. A veces se equivocan justamente por esa H. La H es muda. La H es muda, pero a veces se equivocan en separarla. Dice inhabitables. Se lee esto junto. Inhabitables. A ver, ¿cómo se leería esta palabra? Inhabitables. No, un momentito, voy a escribir otra. ¿Cómo se lee eso? Anhidrido. Anhidrido, claro. Es que a veces la H, pues, es como si fuera un estar escrito. A ver cómo se diría ahí.
Anhidrido. ¿Ya ve? La H nos quiere hacer confundir. Es muda, sabemos, ¿ya? Se lee con estos puntos. Es mejor así. Algunos lo leen anhidrido, pero cuando empiezan a hablar en la cadena habladas en toda una oración, no van a decir anhidrido. Anhidrido van a decir, o sea, ni. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. Dime. Profesora Maya tiene una pregunta. Sí, Profesor, sí, tengo dime. una pregunta. Profesor, ¿y por qué le ponen la H y si no va a contar la H? Ah, ya, muy bien. ¿Cómo se lee pues, la H si la fundas con una letra? ¿Cómo sería? Muy buena pregunta. Es que esto significa sin o junto también, según sea el caso. Y esto es otra palabra, es una raíz griegas y latinas. Ustedes todavía no van a hacer, no, ya van en secundaria, seguro le van a enseñar todo ello, pero voy a adelantarme un poquito, ¿ya? Bastante en realidad, ¿no? Porque ustedes ya les falta estar en secundaria. Tenemos muchas palabras que derivan del griego, del latín, perdón. Bueno, profesor, Dime. no falta tampoco mucho tiempo a hacer secundaria, un año más nomás. Ah, ¿sí? Allá ve, entonces. Sí, yo Mejor, estoy en quinto grado. mejor entonces. Pero igual, de todas maneras, siempre nuestras palabras derivan de ahí principalmente de estas dos culturas, de estas dos lenguas. ¿Ustedes conocen la palabra democracia? ¿Alguna vez han Sí, escuchado? profesor. ¿Han escuchado? Sí, profesor. No escucha Es la como que democracia. es dos bandos, es dos bandos, profesor. Muy bien, democracia. Siempre escuchan ustedes en los noticieros, ¿no? Dicen, nuestro país es democrático, viene democracia. Viene estas dos palabras, demo, o demos, que significa pueblo, y cracia, de kratos, poder. De acuerdo a su etimología, eso se llama analizar unas palabras, eso se llama etimología, sería poder del pueblo. Eso significaría democracia. En términos de etimología, ojo, no estoy hablando que así significa. En sus inicios significaba así, pero después ha cambiado. Ahora hay diferentes democracias, ¿no? Pero su concepto es cada vez más amplio. En todo caso, desde ahí se deriva muchos. Podemos reconocer algunas palabras así. Por eso es que ya en secundaria van a enseñar etimología de las palabras. Es más, acá vamos a encontrar también algunas palabras. Por ejemplo, es esa. Habilitado. Otra última, vamos, más bonita todavía. A ver, yo les voy a preguntar esta palabrita, ¿ya? Y con eso terminamos. Individuo. ¿Qué significa individuo? ¿Persona desconocida? Una ¿Persona rara? Está bien, una persona desconocida. Le pueden decir ese individuo, o sea, esa persona también. O sea, es un sinónimo, ¿no es cierto? Puedes decirle persona, ese sujeto, también le puedes decir ese individuo. Eso es. Ese fulano también. Entonces, esos serían sus sinónimos. Sin embargo, esta palabra la podemos dividir. In, que significa privación. Uy. Viene de dividir. Dividir. Dúo. Ahí falta tilde, pero lo voy a poner sin tilde. Dos. Si serían estas dos palabras, individuo, serían dos individuos, la división de dos individuos. Pero individuo, la privación de la división de dos individuos. Es decir, de la persona. Se dice que nosotros somos tanto material y espiritual. Material es pues nuestro cuerpo, todo lo que podemos tocar o vernos de nuestro cuerpo. Eso es material. Y espiritual sería pues nuestro espíritu, nuestro pensamiento. Por eso somos dos. Pero dos que no nos podemos dividir. De ahí viene individuo. ¿Se entendió? ¿Les hice entender o tal vez se han perdido? ¿Sí? ¿Están ahí?
¿Respiran? Profesor, estoy medio confundidazo. Ya. Bueno, lo que quería enseñarles es que las palabras se dividen así de estas formas, vienen de otras palabras y así formamos nosotros nuestro léxico, o sea, decir toda la cantidad de palabras que tenemos. Ya con el secundario sobre todo les van a enseñar todas esas estructuras de las palabras, cómo se forman las palabras. Ya sigue Danilo, ¿dónde te quedaste? A ver, acá, desde acá empieza. Ya. Poco a poco, esas viviendas se desmoronaron bajo la acción del tiempo y cuando se volvieron inhabitables, el campesino, movido siempre por la economía, aprovechó el lugar como Hay tierra una coma, cultural. ¿por qué te has pasado? Allá, economía, ¿Qué ha pasado? Mucho pause. Ah, se salió justo. ¿Estás ahí, Aidan? sí, profesor. Ya, a ver, tú sigue, a ver, tú sigue de ahí. Aprovechó el lugar como tierra cultivable. Así, Memphis, Tebas y otras ciudades del antiguo Egipto volvieron a la tierra. Pero no solo el agricultor egipcio se aprovechó de estos restos de un glorioso pasado, sino que la industria lítica también sacó partido de las piedras de los monumentos. Resultaba más fácil, desde luego, servirse de las piedras de las pirámides y de los templos que extraen y llevan de la montaña y extraer y llevar de la montaña los materiales necesarios para construir nuevos palacios, nuevas carreteras y nuevos diques. Las momias pertenecen igualmente a las riquezas naturales de Egipto. Hasta el siglo 10 y 8. ¿Qué siglo? 10 y 18. 10.008. 18. 18. Fueron convertidas en polvo. 18. Fueron convertidas en polvo y utilizadas neciamente como medicamentos. Los huesos de los muertos fueron antaño un fructífero negocio. Muy bien. Vamos a terminar con Amanda. Sigue Amanda. Este milagroso medicamento fue tan codiciado en Europa que los campesinos, para hacer negocio, momificaban a veces los miembros menos útiles o queridos de sus familiares para lanzarlos enseguida al mercado. Todavía hoy, el turista que visita Egipto tiene la impresión que la mano de momia que chamadinero local le ofrece, junto con otras antigüedades manufacturadas, ha debido pertenecer a la colonia o suegra, quienes se quejan yo también quería hablar de algo que, profesor, que cuando alguien, digamos, se salga y a una persona está leyendo, que la persona no interrumpa, porque a la persona también le puede molestar que interrumpa cuando entre recién, o si no, cuando Ya, se salga sí. y vuelve a entrar.
Ya sigan, por eso no estoy respondiendo, ya después hablaremos. También sigue Amanda. Quienes se quejan de ver que los tesoros de los templos y palacios egipcios son arrancados de su medio natural, el cielo azul de Egipto, para enriquecerse. Los museos llenos de polvo de Europa o América deberían acordarse de la triste aventura del inglés Flinders Petrie, Sí, tras hallar y restaurar una maravillosa profesor, hay una cosita que no me deja ver muy bien esa palabra. ya Ahí está. Taras- tara- Taracea, de colores en las ruinas del palacio de Ecbatán. Cuando 10 años más tarde volvió al lugar, los árabes la habían destruido. Los causantes eran unos guardianes de las tumbas del pueblo vecino que destruyó. Los causantes eran del pueblo vecino que quisieron vengarse de los guardas del palacio del Almarna, porque estos recibían turistas que daban bachiches, propinas más cuantiosas, y a quienes los desconsiderados iconoclastes no podían estafar como acostumbraban a hacer. muy bien. A ver, Danilo, para que Danilo pues, se saque el clavo. Sigue Danilo, a ver, terminamos ahí. Profesor, Termina. desde ahí, ¿no? Sí. Ya. La gran obra de los arqueólogos. Para mucha gente, ha dicho Howard Carter, descubridor de la tumba de Tutankamón, el arqueólogo pasa el tiempo tomando baños de sol, mientras sus trabajadores indígenas trabajan y para distraerse examina de vez Hay en una cuando, coma, ¿por qué te pasas la coma? trabajan y para distraerse examina de vez en cuando un cesto de maravillas antiguas recién extraídas de la tierra. En realidad, durante las excavaciones el arqueólogo se fatiga como los obreros. Maneja la pala y el pico y no cesa de vigilar a sus trabajadores para impedir cualquier imprudencia. En estas tareas científicas, la primera y más importante de las reglas es que el arqueólogo en persona debe llevar a la superficie cada hallazgo, incluso el más insignificante. Cualquier movimiento un tanto brusco puede ocasionar desperfectos irreparables. Por el contrario, un producto de conservación como la parafina, por ejemplo, aplicada en momento oportuno, puede salvar un viejo objeto de madera aunque éste esté tan carcomido que el menor contacto pueda convertirlo en polvo. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta tal vez? Ninguno, profesor. Bueno, entonces, ya, ya pues hasta aquí nos quedamos entonces, hasta el día lunes. Ya, profesor, Ah, ¿qué ya, le iba a decir? dime. ¿Qué le iba a decir, tío? ¿Mañana vas a venir a correr? Sí, mañana ya hemos quedado, pues. Corremos, unos 6. Me manda un mensaje temprano. Temprano, eso de las 5, mi papá te va a mandar.